Bienvenidos a nuestro programa informativo. Un saludo afectuoso a todos nuestros televidentes. Gracias por elegirnos como su fuente confiable de noticias. Comenzamos. El presidente Daniel Noboa afirmó que las muertes violentas se han reducido casi un 60% en El Oro y Esmeraldas, y un 75% en Santo Domingo. Añadió que hay una correlación entre el aumento de la ocupación juvenil y la disminución de la violencia en estas regiones. Presentamos sus declaraciones. Tenemos casos excepcionales en Esmeraldas y en El Oro, por ejemplo, en el cual hemos subido los niveles de ocupación de una manera dramática. Aún así, también porque empezamos desde un punto muy malo. Y se ve también la reducción en violencia. Casi 60% de reducción de muertes violentas en El Oro y en Esmeraldas, 75% de reducción de muertes violentas en Santo Domingo. Son tres lugares donde se puede ver directamente la correlación entre mayor ocupación juvenil y reducción de violencia. Eso es el corazón del problema. Nadie desea por instinto ir hacia el mal ni tener una actividad ilícita como primera opción. Y tenemos que atender. Eso es un verdadero problema social. La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, rechazó la propuesta de diálogo de la Cancillería ecuatoriana, afirmando que Ecuador realizó una violenta invasión a México, no es un asunto para sentarse a platicar, destacando la gravedad de la situación. Presentamos sus declaraciones. Ecuador hizo una violenta agresión a la Embajada de México. Invadió violentamente la Embajada de México, agredió al personal diplomático de México. En el momento en que ocurrió, nosotros apoyamos la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de romper relaciones. Y hoy hay una demanda en la Corte Internacional de Justicia, en donde se está pidiendo la expulsión de Naciones Unidas de Ecuador para que no haya repetición, porque fue sumamente grave. Se violaron todas las normas y reglas internacionales. No es menor lo que hizo Ecuador con México. Entonces no es un asunto de sentarse a platicar. Jorge Calderón, presidente de la Federación Nacional de Operadoras de Transporte en Taxis del Ecuador, reveló que el gobierno plantea reconocer el uso de 6 galones de combustible por 300 kilómetros durante 26 días al mes para los taxistas, como parte de una propuesta en curso. Aquí sus declaraciones. La Federación Nacional de Operadoras de Transporte en Taxis del Ecuador ha mantenido reuniones de trabajo permanentes con el Ministerio de Gobierno, Ministerio de Transporte y Ministerio de Economía, viendo la posibilidad de recibir la propuesta oficial en lo que se viene anunciando de parte del Gobierno Nacional, eliminar los subsidios a la gasolina extra y ecopaís. Hoy ha habido ya la propuesta anunciada de que se va a reconocer 6 galones de subsidio diario por 300 kilómetros recorridos durante 26 días al mes. Los 4 domingos no se considera. Considero que es nuestra obligación, en coordinación con los señores presidentes de las uniones provinciales del Ecuador, poner en conocimiento esta propuesta del gobierno nacional. Además, el Ejecutivo firmará un decreto ejecutivo para que tenga la eficacia del caso cada inicio de mes la asignación a la cuenta personal de cada señor taxista que está registrado en un título habilitante otorgado por autoridad competente, en este caso los 221 CAS a nivel nacional. David Mesa, abogado de Romel Pérez en el caso Nene, acusó a Verónica Abad de gestionar el ingreso de Pérez a la vicepresidencia y de citarlo en un hotel para acordar cuánto de su salario debía entregarle, implicándola en actos de corrupción. Presentamos sus declaraciones. Ordenar que se le ingrese a la nómina de la vicepresidencia de la República, eso consta en una versión de la persona que firmó la acción de personal. Cuando le pregunté quién le ordenó que ingrese Romel Pérez a la vicepresidencia, dijo la vicepresidenta. Primer elemento. Segundo elemento,
cuando él le dice, me encuentro abajo en el Hotel Marriott, la vicepresidenta le responde y le manifiesta, Dani ya te hablará para proponerte y saber si estás de acuerdo y tener acuerdos leales y demás. Entonces, le envía a hablar con alguien que no es funcionario de la vicepresidencia, hablando de un acuerdo. Y Daniel y Sebastián Barreiro le hablan del acuerdo en el Marriott y efectivamente le dicen que su sueldo no puede ganarlo por completo y tiene que entregar $2,000 mensuales de los $3,247 que ganaba o iba a ganar. La asambleísta Valentina Centeno afirmó que la decisión sobre levantar la inmunidad de la vicepresidenta Abad es una cuestión de justicia, no de política. Aseguró que estarán atentos a la resolución y destacó que no se debe obstruir la justicia por intereses políticos. Aquí sus declaraciones. Nosotros queremos dejar clarísima nuestra postura y sobre todo que el país esté vigilante de cuál va a ser la decisión que tomen las distintas bancadas políticas. Esto no es un tema político, es un tema de justicia. Y aquí en la Asamblea Nacional hemos aplaudido en múltiples ocasiones el que la justicia siga su curso, la lucha contra la impunidad, la lucha contra la corrupción. Hemos respaldado el trabajo que está realizando la Fiscal General del Estado y el día de mañana no podemos obstruir que la justicia continúe con la investigación del caso Nene que ha vinculado a la vicepresidenta. No es un tema político, es un tema de justicia y nosotros apoyaremos que la justicia haga su trabajo, continúe su curso, haga las investigaciones y determine si existe o no culpabilidad. Viviana Veloz reveló que la sesión del viernes 14 de junio, concerniente al proceso penal de Verónica Abad en el caso Nene, será reservada. Expresó su desconocimiento sobre los fundamentos legales de la Corte que justifican el levantamiento de la inmunidad de Abad. Presentamos sus declaraciones. Porque un conflicto personal ahora se ha convertido en un problema de Estado. Y mal haría el resto de instituciones intentar hacerle un fraude a la Constitución y al Código Orgánico Integral Penal. Aquí el gran responsable de haber elegido equivocadamente a su binomio es el presidente de la República, Daniel Noboa, y es él el que debía resolver esto en el plano de lo personal, no trasladarlo a lo político. Y tercero, nosotros vamos a pronunciarnos sobre este acto jurídico que ha enviado la jueza Daniela Camacho el día de mañana. ¿Por qué? Porque como ustedes tienen conocimiento, la sesión es reservada. Alejandro Muñoz, secretario de la Asamblea Nacional, aclaró que la sesión del 14 de junio será pública, pero los asambleístas pueden decidir si será reservada. Para levantar el foro de la vicepresidenta Verónica Abad se necesitan 92 votos, y 70 para negarlo. Presentamos sus declaraciones. No es que no haya un archivo, es o se acepta la solicitud o no se acepta. No cabe archivo porque no es una ley o una moción. Para la vía de la autorización de enjuiciamiento se requiere mayoría calificada, es decir, 92 votos. Para la negativa de la solicitud, al ser únicamente una solicitud, se requiere mayoría absoluta, es decir, 70 votos. Así es. Ana Herrera de la bancada Revolución Ciudadana anunció juicios políticos contra Juana Verde Soto y Juan Esteban Guarderas, cuestionando su presunta implicación en actos de corrupción. Se pregunta cómo los consejeros pueden estar envueltos en tales hechos. Presentamos el detalle de sus declaraciones. ¿Cómo puede ser posible que un funcionario del Consejo de Participación Ciudadana, de un consejero y una consejera, estén involucrados en presuntos actos de corrupción, violando lo que dice su propia ley y lo que dice su reglamento? Por lo tanto, nosotros, como bancada de la Revolución Ciudadana, hemos presentado 2 juicios políticos, el uno a la consejera Verde Soto y el otro al consejero Guarderas. Cumpliendo con lo que dicen los requisitos de ley, el juicio político para la Asamblea Nacional es un mecanismo que garantiza el control político y eso es lo que nos corresponde a nosotros. Hay pruebas más que suficientes y lo que no podemos permitir es que el oportunismo político, que la intención de ciertos funcionarios que quieren pescar a río revuelto, ahora se convierta en el modus operandi y que no se permita que las instituciones puedan trabajar de manera El asambleísta Paul Buestan afirmó que la bancada Construye no cederá a presiones respecto al pedido judicial de autorizar el juicio penal contra la vicepresidenta Abad. Indicó que esperarán a conocer los elementos de convicción antes de tomar una decisión sobre este caso. Aquí sus declaraciones.
Que la justicia tiene que operar para todos los ecuatorianos, no se diga para quienes hoy ostentan espacios de servicio público. Si es que tienen que responder ante la justicia, pues así será. Pero no nos vamos a dejar presionar absolutamente por nadie, mucho menos por quien ejerce un poder autoritario frente a la justicia. Asambleísta, pero si no hay votos, los 92 votos, y tampoco para negar, el juez habría cumplido con el procedimiento. Él podría continuar con el proceso. Mire, la norma es clara, el derecho, sobre todo público, se hace solo lo que la norma lo permite y no existe autorización para que la Administración de Justicia proceda con juicio si es que no existe la autorización de la Asamblea Nacional. Sin embargo, nosotros somos muy claros, coherentes y recalco, si es que existen los elementos de convicción, pues tendrán el respaldo de nuestra bancada. Mariana Yumbay, asambleísta de Pachacutic, aseguró que revisarán los fundamentos presentados por la Corte Nacional de Justicia para autorizar el juicio penal contra la vicepresidenta Verónica Abad, y así definirán cómo votarán en la sesión este viernes 14 de junio. Presentamos sus declaraciones. Lo que hemos visto a lo largo, desde el primer instante que ellos asumieron este periodo de gobierno, esto significa desde el año anterior, hemos visto una persecución y entre otras acciones desarrolladas por el presidente de la República en contra de la vicepresidenta. Sin embargo, esto, frente a los elementos que puedan existir de algún cometimiento, de algún delito, eso dista muchísimo. En ese sentido, sí necesitamos revisar, analizar cuáles son los fundamentos para la petición. A partir de aquello, nosotros tomaremos la correspondiente decisión. El Grupo Temático Parlamentario Amazónico ha presentado una propuesta de resolución al presidente Noboa, exhortándolo a declarar emergencia en la Amazonía. La medida busca priorizar la atención urgente en sectores clave como salud, educación y medio ambiente. Presentamos el detalle de la noticia. El exhorto al Ejecutivo por la necesidad imperante que tenemos de la declaratoria de una emergencia amazónica. La emergencia amazónica que se requiere en medio ambiente, en la conservación y preservación de nuestro medio ambiente, de nuestra naturaleza, en vialidad, en salud, en el pésimo estado en que nos encontramos económicamente, siendo la región amazónica, pese a ser la más productiva, también la que tiene los porcentajes y niveles de pobreza más altos. Y de la misma manera, declararnos en emergencia en educación, en la vialidad y inclusive en aquel sector que para el Ecuador significa también un medio de producción, el turismo.